Las máscaras caen donde termina tu ingenuidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces tu perdón salvó a alguien, pero te destruyó a ti? ¿Y si tu empatía no fuera una virtud, sino una trampa cuidadosamente construida? ¿Y si en realidad fueras tú el principal responsable de las máscaras que los demás usan frente a ti? Carl Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de perdonar y empezamos a mirar? La mayoría de nosotros aprendimos desde pequeños que para ser amados teníamos que ser buenos, que ser buenos significaba ceder, que amar era aceptar y que perdonar era sinónimo de fortaleza. Pero existe una línea muy delgada entre la compasión y el autoabandono, entre ser empático y ser cómplice de tu propia destrucción. Imagina esto: estás frente a la persona que más te ha herido. Una vez más te pide perdón, con ese mismo tono ensayado, con esa misma mirada húmeda de culpa calculada. Tú entonces sonríes, dices que todo está bien, que entiendes, que perdonas, pero esta vez algo dentro de ti no está de acuerdo. Un malestar sutil, un ruido interno, una fuerza primitiva que susurra: ya no más. Ese momento es el inicio de una revolución silenciosa. Jung lo llamó el encuentro con la sombra, el instante en que todo lo que tragaste durante años empieza a subir por la garganta. El perdón empieza a saber a sangre y la empatía se vuelve náusea. Este video no trata de dejar de ser bueno, se trata de dejar de ser rehén de la bondad. Se trata de mirarte al espejo y ver quizás por primera vez la máscara que tú mismo te pusiste, la del empático incansable, el pacificador eterno, el alma gentil que por dentro grita. Aquí comienza el verdadero camino, una travesía entre lo que nos enseñaron a ser y lo que somos cuando nos quitamos todas las capas. Prepárate, porque cuando el empático deja de perdonar, todas, repito, todas las máscaras caen, incluida la tuya. Desde niño aprendiste a leer el ambiente como quien camina descalzo sobre un suelo lleno de vidrios rotos. Una mirada torcida, un tono de voz más áspero, una puerta cerrada con fuerza. Todo eso era una señal de alerta y entonces, antes siquiera de entender por qué, te moldeabas, suavizabas el cuerpo, moderabas la voz, sonreías para calmar al mundo, porque en el fondo ser amado nunca fue algo garantizado. Era un premio por buen comportamiento. Y en ese escenario invisible de supervivencia, el perdón se volvió tu acto favorito. Pero aquí va una verdad incómoda. No todo perdón nace del amor. Muchos brotan del miedo, de la necesidad desesperada de mantener vínculos. Aunque esos vínculos te estén aplastando, no perdonas porque creas que el otro lo merece. Perdonas porque no soportas la idea de perderlo. Carl Jung llamó a esto perversión de la empatía, cuando la compasión deja de ser un acto libre y se convierte en un mecanismo de defensa, un escudo contra el rechazo, una negación del propio instinto de autoprotección. Mira, el empático en el fondo es un sobreviviente, y por eso tantos de nosotros, quizá tú también, construimos esa máscara encantadora llamada buena persona. Un disfraz que dice: te entiendo, te acepto, te perdono, aunque por dentro estemos exhaustos, heridos, gritando en silencio. Y cuanto más usamos esa máscara, más el mundo nos aplaude. ¡Qué comprensivo eres! ¡Qué iluminado! ¡Qué evolucionado! Pero la verdad es que muchas veces esa bondad que tanto te celebran no es más que miedo disfrazado de nobleza. Miedo a la vergüenza, miedo a ser visto como mártir. Por eso perdonas lo que jamás debería ser tolerado. Por eso sonríes cuando en realidad quieres ignorar. Por eso ofreces el pecho desnudo a quien solo aparece con un cuchillo. Y un deseo que al rechazar esos pechos oscuros de ti mismo, como la rabia, la indiferencia,
perfección, el egoísmo saludable, terminamos proyectándolos en todo. Pero, ¿y si te dijera que esa bondad excesiva, ese perdón infinito, ese deseo de siempre ser comprensible, es en realidad tu sombra disfrazada de luz? Duele aceptarlo, pero el empático también manipula. No con palabras duras, sino con gestos dulces. No con control, sino con concesiones. El empático manipula cuando se anula para que el otro se quede y luego exige en silencio una reciprocidad que nunca pidió con claridad. Y es en ese ciclo vicioso donde nace la prisión. Te hieren, perdonas, te anulas. Esperas reconocimiento, no lo recibes, sufres en silencio y luego perdonas otra vez. Esa es la máscara de la compasión. Una máscara tan refinada que incluso tú olvidas que la estás usando, pero pesa y un día comienza a agrietarse. Ese día puede ser hoy. Puede llegar como cansancio. Puede llegar como un arranque de ira inesperado. Puede llegar como esa sensación silenciosa de que nadie te ve por completo. Y cuando eso pasa, te asustas porque detrás de la máscara encuentras algo que te enseñaron a rechazar. Tu instinto de supervivencia. Esa parte de ti que sabe cuándo está siendo usada. Esa parte de ti que siente rabia y tiene razón en sentirla. Esa parte de ti que quiere decir basta. Pero, ¿cómo decir basta cuando toda tu identidad fue construida sobre el sí? Aquí es donde Jung ofrece una salida. Una salida difícil, sí, pero real. Él la llama individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando luz y sombra, dolor y deseo, aceptación y límite. Y ese proceso empieza casi siempre cuando el empático se niega a seguir perdonando automáticamente, cuando por fin se da cuenta de que el perdón no puede ser una regla, sino una elección, y que no es digno ofrecer el perdón como limosna cuando tu propio corazón está sangrando. A partir de aquí, algo cambia. Dejas de decir sí en automático. Dejas de salvar a quien no quiere ser salvado y comienzas poco a poco a elegirte a ti mismo. Esa es la primera revolución. Darte cuenta de que tu bondad ya no necesita ser un escudo. Puede ser verdad, pero una verdad con límites. Una verdad que no se doblega, una verdad que ama sin destruirse. Respira. Apenas estamos comenzando. Si esto dolió es porque algo dentro de ti está despertando. Ahora dime algo. ¿Alguna vez has sentido que das demasiado y aún así no te respetan? No es por falta de esfuerzo, es porque el respeto no se pide, se proyecta. Y esa proyección comienza en cómo entrenas tu mente para mantener la frialdad y el enfoque en situaciones críticas. Ocurre que muchos crecieron con la idea de ser bueno, ser comprensivo, pero eso no forma hombres fuertes, eso forma personas fácilmente manipulables. Existe un modelo de autocontrol mental que está siendo usado por quienes decidieron dejar de agradar y empezar a imponerse con presencia. Grabamos un video explicando cómo esa estructura funciona en la vida real. Para acceder, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Alguna vez fingiste estar bien para no asustar a alguien? ¿Te tragaste palabras filosas? ¿Disfrazaste la incomodidad con una sonrisa y te retiraste de la escena como si te desvanecieras en humo solo para mantener la paz? La mayoría de los empáticos lo ha hecho tantas veces que ya se volvió un reflejo. Percibes que el ambiente cambia y cambias tú también. Percibes la tensión y cedes. Percibes la falta de respeto y te lo tragas. Pero llega un día en que el silencio deja de ser refugio y se convierte en cautiverio. Carl Jung llamó persona a ese papel social que adoptamos para ser aceptados. Es la máscara que nos ponemos para encajar en el mundo, para ser amados, para evitar el conflicto. Y para el empático, esa persona tiene una firma muy específica, la del eterno comprensivo. Es quien siempre entiende al otro, pero rara vez es entendido. Quien siempre escucha,
pero casi nunca es escuchado. Quien siempre está disponible emocionalmente, pero por dentro emocionalmente hambriento. Por fuera eres el abrazo, por dentro el eco de un grito sin sonido. Aprendiste que mostrar incomodidad puede alejar, que poner límites puede parecer agresivo, que tu dolor no es prioridad, porque siempre hay alguien más herido, más necesitado, más vulnerable. Entonces te retraes, callas, aguantas. Pero ese silencio no es neutro. Se acumula como polvo de sentimientos no dichos, como óxido en los huesos del alma, como el cúmulo de todo lo que quisiste expresar y no pudiste. Y entonces un día el cuerpo empieza a hablar por ti. La ansiedad aparece sin razón aparente. El cansancio no se va. Las enfermedades autoinmunes tocan la puerta como diciendo, si tú no vas a defenderte, yo lo haré. Jung no veía el sufrimiento como algo que deba eliminarse de inmediato. Para él, el dolor era una señal, el llamado del alma clamando por verdad. Y la verdad, en este caso, es simple y brutal. La persona se está desmoronando. Empiezas a ya no poder fingir. Las palabras se te atoran. Las lágrimas llegan sin explicación. Intentas sonreír y te sientes falso. Intentas ceder y sientes rabia. Es como si algo dentro de ti dijera, ya no voy a cooperar con esta farsa. Ese colapso da miedo porque amenaza la imagen que los demás tienen de ti, pero aún más doloroso, amenaza la imagen que tú construiste de ti mismo. Siempre fuiste el fuerte, el sensible, el estable y de pronto estás al borde de un estallido o encerrado en un cuarto oscuro, sin poder explicar por qué estás tan agotado. Es el inicio de la desconstrucción. Es tu yo antiguo muriendo. Jung decía que el nacimiento del verdadero self solo ocurre después de la muerte de la persona. Es como si para renacer tuvieras que permitir que tu reputación de buena persona se quemara, que los demás pensaran que perdiste la cordura, que dejaras de ser quien siempre fuiste para convertirte en quien siempre estuvo esperando. Dejas de decir sí con los dientes apretados. Dejas de estar donde no quieres. Dejas de sonreír cuando estás hecho pedazos. Dices no por primera vez y escuchas el sonido del mundo rompiéndose. Algunos se alejan, otros se enfadan. Algunos te llaman egoísta, frío, cambiado. Pero tú sientes un extraño alivio, una ligereza melancólica, como quien por fin carga su propio cuerpo sin arrastrarse. El silencio ahora tiene otra función. Ya no es miedo, es presencia, es escucha interna. Empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué estoy soportando solo por miedo a decepcionar? ¿Con quién soy yo de verdad? Y quizá por primera vez no tienes todas las respuestas, pero eso no te desespera porque ahora el vacío ya no es el final. Es el suelo fértil donde empieza a crecer la verdad. Y así el colapso de la persona se revela como liberación, porque el empático que deja de fingir, deja de ser una fantasía ambulante y pasa a ser humano, imperfecto, lleno de fallas, lleno de emociones contradictorias, pero también lleno de verdad, lleno de alma, lleno de vida. Te miras al espejo y por primera vez no ves una versión idealizada de ti. Ves a alguien real, con rabia, con deseo, con dolor, con límites. Y eso es sagrado. Como decía Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y nadie se vuelve real sin antes decepcionar al mundo. Existe una rabia que no destruye, una rabia que no grita, no rompe vasos, no aparece en los titulares, nace despacio, silenciosa como una oración al revés, intensa como un antiguo secreto finalmente revelado. Es la rabia del empático despierto, no la furia explosiva que hiere, sino la llama firme que incendia todo lo que era falso. Es la rabia de quien pasó toda la vida aceptando lo inaceptable en nombre del amor, de quien siempre dijo sí para preservar relaciones que nunca fueron recíprocas, de quien al fin dice, hasta aquí llegué. Carl Jung temía la rabia,
Para él las emociones sombrías no eran enemigas, sino mensajeras. No hay despertar sin dolor, escribió. Y el dolor de la rabia, ese dolor caliente, avergonzado, sofocado, es uno de los más urgentes de escuchar. Pero hay un problema. Los empáticos fueron entrenados para temer a la emoción. Aprendieron que sentir rabia es ser negativo, que sentir rabia es estar espiritualmente atrasado, que un buen corazón siempre debe estar en paz, aunque eso le cueste la cordura. Y así la rabia se volvió un monstruo escondido en el sótano del alma, solo que nunca fue el villano, siempre fue la alarma. La rabia es el sistema de defensa emocional que se activa cuando hay invasión. No está diciendo ataca, está diciendo protégete. No está diciendo grita, está diciendo despierta. Y cuando el empático empieza a escuchar esa rabia, algo profundo se mueve. Comienzas a recordar los límites que ignoraste, las veces que percibiste el abuso, pero callaste. Las heridas que sanaron torcidas porque estabas demasiado ocupado sanando las de los demás. Esa rabia es un ritual, un bautismo de fuego que quema al personaje del eterno comprensivo para revelar al ser humano que sabe decir no. Y ese no es más poderoso que cualquier grito. No necesita justificación, no necesita ser entendido, solo necesita sentirse como verdad. Pero prepárate, la gente lo va a notar. La primera vez que impones un límite pareces cruel. Dices, no puedo ayudarte con eso ahora. Y el otro responde con una decepción teatral. Te niegas a involucrarte en otra crisis que no es tuya y escuchas. Vaya cómo has cambiado. Te alejas de quien drena tu energía y te llaman frío, pero por dentro hay un nuevo silencio, un silencio que no ahoga, que abraza. Empiezas a darte cuenta de que nunca necesitaste cargar tanto, que muchos de los pesos que llamabas amor solo eran vicios emocionales. Y entonces la rabia se transmuta, deja de ser rebelión y se convierte en brújula. Empieza a mostrarte dónde termina el otro y dónde por fin empiezas tú. Aprendes a decir que no sin culpa, a cortar sin rencor, a alejarte sin dar demasiadas explicaciones, a dejar que los demás sientan el peso de sus propias decisiones sin que tú sirvas de colchón emocional. Jung llamaba a esto la integración del arquetipo del guerrero. Es cuando el empático deja de ser solo sanador y se convierte también en guardián de sí mismo. Es cuando el corazón se abre, pero ya no sangra por cualquiera. Y lo más mágico sucede. Empiezas a atraer personas diferentes, gente que respeta tu espacio, que no invade tu tiempo, que no usa la vulnerabilidad como moneda de cambio. Personas que entienden que el amor no exige el sacrificio de la identidad. Te das cuenta de que los vínculos verdaderos no requieren que te apagues. Florecen donde hay luz y sombra, donde hay reciprocidad, donde hay verdad. Y tal vez por primera vez sientes orgullo de tu rabia, no porque te haga mejor que nadie, sino porque te devolvió a ti mismo. Como decía Jung, a lo que resistes persiste, pero lo que aceptas se transforma. Aceptar tu rabia no te vuelve un monstruo, te vuelve completo, te vuelve humano, te vuelve libre. La rabia sagrada es eso, la frontera invisible entre quién eras cuando pedías permiso para existir y quién te vuelves cuando ya no aceptas vivir a medias. Empiezas a decir que no, empiezas a irte más temprano, empiezas a guardar silencio donde antes lo explicabas todo. Empiezas a rechazar invitaciones que vienen cargadas de expectativas. Empiezas a poner límites a quienes siempre se sirvieron de ti como si fueras un buffet emocional gratuito. Y entonces algo empieza a suceder. Uno a uno, los rostros a tu alrededor comienzan a cambiar. Algunos desaparecen, otros se quejan, algunos se ofenden, otros te acusan. Ya no eres el mismo. Y escuchas eso con una mezcla de dolor y alivio, porque finalmente es verdad, ya no eres el mismo. Carl Jung sabía que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, inevitablemente desorganiza las estructuras a tu alrededor.
Él decía, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Pero si solo una está dispuesta a cambiar, la otra se aleja o ataca. Eso es exactamente lo que sucede cuando el empático deja de anularse. La dinámica cambia y todo sistema basado en tu complacencia comienza a desmoronarse. Esa amistad que solo existía cuando escuchabas durante horas sin ser escuchado. Ese familiar que solo llamaba para pedirte favores. Esa relación donde el afecto siempre llegaba después de tu sacrificio. Todo eso ahora se siente extraño. Como si al cambiar el lente por fin pudieras ver el guión de la obra que estabas interpretando. Y notarás, no era amor, era conveniencia. Empiezas a identificar los roles. El víctima crónico que solo te buscaba para lamentarse. El vampiro energético que se alimentaba de tu atención. El manipulador amable que siempre sabía cómo voltear la culpa hacia ti. Esas máscaras ahora comienzan a caer. Y no es que te hayas vuelto más frío o más listo, es que estás menos disponible para seguir ciego. La lucidez duele, sí, porque junto con la caída de las máscaras ajenas, también cae la tuya. La máscara de la víctima silenciosa, la máscara del mártir emocional, la máscara de la buena persona que era amada por nunca incomodar. Jung llamaba a eso el enfrentamiento con la sombra, cuando aquello que rechazamos de nosotros finalmente exige ser visto. Y en ese enfrentamiento comprendes, tú también colaboraste, tú también manipulaste, aunque sin malicia, tú también mantuviste relaciones a través de tu autoanulación. Tú también cediste para no ser abandonado y al ceder construiste tu propia jaula. Pero mira, reconocer eso no es culparte, es liberarte, es finalmente tomar las riendas de tu historia. Y entonces viene la parte más dolorosa y más pura, la selección natural de las relaciones. Algunas personas se irán sin drama, sin pelea, simplemente desaparecerán. Otras te reclamarán, intentarán manipular tu culpa, despertar tu antiguo guión. Dirán que cambiaste demasiado, que estás egoísta, frío, difícil. Pero también están los que se quedan y esos valen oro. Son los que celebran tu claridad, los que aceptan tu no sin sentirse rechazados, los que se adaptan al nuevo espacio entre ustedes con respeto. Son aquellos que siempre te amaron, incluso cuando no te estabas apagando por ellos. Es en esos pocos, en esos raros donde nace el vínculo verdadero, la conexión que sobrevive al fin de las máscaras, la relación que no necesita de tu dolor como moneda, el amor que respeta tu existencia sin exigirte que te rompas en pedazos. Jung escribió, la gente hará cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Pero cuando tú comienzas a enfrentarte a la tuya, te conviertes en un espejo, y no todo el mundo quiere verse reflejado con tanta nitidez. Te conviertes en un espejo peligroso porque reflejas aquello que el otro intenta ocultar de sí mismo. Porque tu lucidez exige autenticidad, y la autenticidad tiene un precio. Ya no hay lugar para juegos emocionales. Este es el gran desenmascaramiento, donde solo permanece quien sabe caminar al lado de un alma despierta sin intentar apagarla de nuevo. ¿Y tú estás listo para perder lo que nunca fue real? ¿Estás listo para ganar lo que solo existe en la verdad? Si es así, continúa. La próxima travesía es profunda. Hablemos de lo que viene después de la caída de las máscaras. Cuando el empático por fin deja de perdonar por costumbre y empieza a perdonar con conciencia. Llega un momento en el que miras todo lo que has vivido, cada silencio tragado, cada lágrima que cayó en secreto, cada estoy bien, dicho entre dientes apretados, y sientes algo nuevo, inédito, casi extraño. No estás enojado, pero tampoco estás dispuesto a repetir nada de eso. Es aquí donde el empático por fin encuentra una nueva forma de perdón, ya no como anestesia, ya no como moneda de cambio,
ya no como adicción emocional, sino como un acto consciente, íntimo, profundo, no para salvar al otro, sino para rescatarte a ti mismo. Carl Jung escribió: el verdadero perdón no suprime una reacción justificada. Honra la herida mientras libera el resentimiento. Y quizá este sea el punto más importante. Ya no necesitas negar tu dolor para liberar al otro. Ya no necesitas fingir que todo está bien para demostrar que has evolucionado. Porque la evolución espiritual, la real, la encarnada, no se da en un altar de pureza. Se construye en el lodo del alma, entre tropiezos, límites, coraje, rabia y decisiones difíciles. ¿Comprendes que perdonar no es olvidar? Tampoco es justificar al otro, ni mucho menos abrir los brazos como si nada hubiera pasado. Es recordar y aún así decidir no cargar más con ese peso. Es decir, sí, me heriste, sí, me abandoné por ti, pero ahora elijo romper este ciclo. Y mira, esa elección no es rápida, llega después del duelo, después de la furia, después de la soledad, de la duda, de la reconstrucción interna. El perdón consciente no es inmediato, es un desenlace honesto. No ocurre justo después del trauma, porque exige primero restaurar tu propia integridad. Jung llamaba a eso proceso de individuación, cuando el individuo ya no busca agradar al mundo, sino alinearse con su propia alma. Y eso significa que el perdón ahora tiene criterio. Se ofrece con discernimiento, exige verdad antes que reconciliación, ya no sirve para mantener vínculos, sino para soltar los lazos que te estaban ahogando. Empiezas a notar la diferencia entre perdón y sumisión, entre paz y complicidad, entre empatía y abandono propio. Y es en ese punto donde todo cambia. Perdonas, pero no regresas. Perdonas, pero pones distancia. Perdonas, pero ya no ofreces la misma versión de ti. Eso para muchos será interpretado como frialdad, como si el perdón solo tuviera valor si viene acompañado de reconciliación y abrazos. Pero tú ya no estás disponible para probarle nada a nadie. Tú sabes, el perdón no necesita ser visible, necesita ser verdadero. Es cuando te das cuenta de que perdonar con conciencia no es algo que das al otro, es algo que te das a ti mismo. Te perdonas por haber aguantado tanto, por haber dicho sí cuando querías decir no, por haber aceptado migajas como si fueran banquetes, por haber confundido amor con adicción emocional. Te perdonas por no haber sabido antes lo que hoy sabes, por haberte traicionado en nombre de la paz, por haber creído que tu dolor era menos importante que el de los demás. Y sobre todo, te perdonas por haber olvidado durante tanto tiempo tu propio valor. Jung decía que el proceso de sanación comienza cuando decides dejar de cargar con la culpa de los demás. Y el empático por mucho tiempo fue un cargador de culpas. No solo perdonaba, también absorbía. No solo aceptaba, también se responsabilizaba. No solo amaba, también se anulaba. Perdonar con conciencia es devolverle a cada quien su parte en el drama. Es salir de escena con dignidad, aunque el otro siga actuando. Es elegir la libertad interna, aunque eso te cueste incomprensión externa. Y en ese punto sientes tu corazón sigue siendo bueno, pero ahora tiene fronteras. No se endureció, se sanó. Empiezas a amar desde un nuevo lugar, ya no desde el vacío, la urgencia, la herida, sino desde la plenitud. Ofreces lo que tienes y ya no lo que te falta. Cuidas, pero no te cancelas. Abrazas, pero no cargas. Y eso, querido empático, es revolución. No es el fin de la sensibilidad, es el inicio de la sabiduría. Como escribió Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y al aceptar tu rabia, tu límite, tu dolor, tu sombra, no te vuelves empático, te vuelves completo. Empiezas a perdonar con los ojos abiertos, con el cuerpo entero, con el alma de pie.
Y así tu perdón deja de ser compulsión y se convierte en una elección, en un regalo, en un acto de poder. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser libre. Llegamos al final de esta travesía, pero tal vez sea el inicio de otra. Un viaje que no comienza con una gran decisión, sino con un susurro interno. Esa voz antigua ignorada por años, que ahora habla con firmeza. Ya no necesito destruirme para ser amado. Viste caer cada una de las máscaras, las de los otros, sí, pero también las tuyas. Viste la compasión disfrazada de sumisión, el perdón ofrecido por miedo, el amor que pedía auxilio en silencio. Y ahora algo en ti ha cambiado. No fue un cambio estruendoso, fue sutil, casi imperceptible, pero está ahí como una respiración más ligera, como una incomodidad que se convirtió en límite, como una culpa que al fin dio paso a la claridad. Carl Jung decía que hacerse consciente es un proceso doloroso, y lo es porque la conciencia exige, desmonta, nos obliga a mirar justo donde antes apartábamos la vista, pero es en esa mirada cruda, desnuda, donde el alma despierta. Ya no necesitas estar emocionalmente disponible las 24 horas del día. No tienes que ser el bueno a toda costa. No tienes que cargar el mundo para que los demás te llamen fuerte. Puedes ser bueno, pero con criterio. Puedes ser amoroso, pero con límites. Puedes perdonar, pero solo cuando tu corazón esté listo, no cuando tu herida aún esté abierta. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando el empático deja de ser un recipiente del dolor del mundo y se transforma en un canal de expresión auténtica. El mundo no necesita más personas buenas, necesita personas íntegras, personas que miren a los ojos con verdad, que sientan con intensidad, que amen con presencia, pero que sepan decir no, que sepan irse, que sepan elegirse. Y si llegaste hasta aquí, entonces tal vez ya estés en ese camino, en esa travesía entre el viejo yo que perdonaba por miedo y el nuevo yo que perdona con conciencia, entre la persona que agradaba para ser aceptada y el alma que ahora se niega a traicionarse. Que tengas el coraje de seguir, el valor de mantener tus límites, incluso cuando nadie los entienda, el coraje de perdonar, sí, pero sin renunciar a tu integridad, porque al final de cuentas, como decía Jung, el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú, querido empático, no viniste al mundo para ser máscara, viniste para ser verdad. Recuerdo con claridad una noche en la que me senté en el suelo del baño con la luz apagada, el rostro caliente por el llanto contenido y una sola frase retumbando en mi cabeza. ¿Por qué siempre eres tú quien cede? Era una de esas situaciones clásicas. Alguien me había herido otra vez y yo como siempre buscaba dentro de mí el motivo para perdonar. Tal vez ella estaba estresada, tal vez yo exigí demasiado, tal vez eso es lo que significa amar. Pero esa noche algo se quebró. No fue una ruptura externa, fue un pequeño terremoto interno, silencioso, definitivo. Ahí, en la oscuridad, entendí que mi perdón no era generosidad, era miedo. Miedo al rechazo, a que me vieran como cruel, a no ser más necesario. Y en ese silencio, entre una respiración pesada y otra, me perdoné. No por haber cedido tantas veces, sino por haber creído que amar era desaparecerme. Desde entonces he estado reaprendiendo lo que significa ser empático sin ser sumiso, amar sin anularme, ayudar sin sacrificarme. Y por eso agradezco profundamente que hayas llegado hasta aquí, porque si llegaste al final de este video, tal vez tú también estés cruzando ese mismo pasillo oscuro entre la antigua versión de ti y la nueva que están haciendo. Y te lo digo con toda la verdad que he aprendido. No necesitas romperte para demostrar que estás completo. No necesitas agacharte para demostrar empatía. Si puedes amar con intensidad,
pero con límites, con conciencia, con presencia.